de proveyendo sombra para nuestros hijos. Bueno, bienvenido a aquellos que están conectando en ese momento para vernos también por internet. No será una plática, esa no será una predicación muy agradable, te lo voy a adelantar. No será muy agradable. Será instructiva, sí. Constructiva también. Edificante, ni se diga. Pero veremos cosas hoy que quizá ni te imaginabas que estaban en la Biblia. Proveyendo sombra para nuestros hijos, segunda parte. Les comenté el domingo pasado de un proverbio hebreo, un dicho hebreo, que dice que los padres siembran los árboles y los hijos disfrutan de qué? Muchas gracias, de la sombra. ¿Sí estuvieron aquí el domingo anterior, verdad? Bueno, los padres siembran árboles y los hijos disfrutan la sombra. Eso vimos el domingo pasado. Cada generación debe comprender la responsabilidad que tiene de plantar los árboles para que haya sombra en las siguientes generaciones. Por sembrar árboles me refiero a, tú decides que México quieres para tu hijo. No es Dios, eres tú, soy yo. ¿Qué México queremos para nuestros nietos? ¿Qué México? Por eso hay que sembrar hoy. Pero lo que se siembra, se cosecha. Es la ley. Es una ley. Estamos hablando entonces de cómo, por la omisión de una generación son 40 años en la Biblia. Todo iba bien, pero bastó una generación para provocar la desgracia de las siguientes generaciones hasta el día de hoy. Estamos hablando de cómo por la omisión de una generación todo un pueblo se perdió hasta el día de hoy. El contexto es que estaban listos para entrar a la tierra prometida, a Canaán, listos para entrar. Dios les había dado instrucciones precisas y específicas que es lo que debían de hacer y que no debían de hacer, pero ¿saben lo que pasó? Ezequiel decía que cada quien hizo lo que quería una vez que entraron. Vamos a empezar en Deuteronomio, por favor. Vamos a Deuteronomio, capítulo 12, versículo 8. Yo menciono eso porque queremos un México diferente mañana. ¿Cuántos queremos un México diferente mañana? Pero hay que empezar hoy. Hay que sembrar hoy. Nos toca como generación decidir qué herencia en México dejaremos a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 12, versículo 8, la palabra dice así: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Significa, ya no sigan haciéndolo así, pero siguieron haciendo. Debido a la maldad de la gente, Dios levantó a jueces. Y ahí empezaron los jueces en Israel. Esa es la historia. Dios levantó a jueces que ayudara a las personas a entender el camino correcto. Pero por 300 años, el ministerio de los jueces duró 300 años. Pero por 300 años, la gente siguió haciendo lo malo. No escuchaban los jueces. Abandonando al Dios verdadero, abandonaron a Dios. Y abandonaron también la responsabilidad de transmitir la verdad del Dios verdadero a la siguiente generación. Bastó una generación que dijo, no lo haremos. Y las siguientes generaciones se perdieron. ¿Entienden eso? ¿Qué pasó con ellos? Pues no creando hijos en la disciplina y amonestación del Señor y en el temor de Dios. Fue un desastre de múltiples generaciones. Eso nos cala muy profundo en el alma porque somos cristianos. La misma ley que tenían ellos, la tenemos nosotros. ¿Qué estamos haciendo en México? ¿Qué estamos haciendo, papás y mamás de la iglesia? Es el mismo Dios. Son las mismas normativas. Es la misma regla. Pero quiero agregar algo más. Y aquí viene lo peor que te puedes imaginar. Escuchen eso. No solo todos aquellos niños nacieron en idolatría dentro del pueblo de Dios y nacieron en una generación que no conocía a Dios, sino que nacieron en una cultura que se volvió en contra de ellos.
Es exactamente lo que vivimos hoy, no solo en México, a nivel mundo. La sociedad busca destruir y acabar con nuestros niños. A la larga va a suceder si no predicamos la palabra. Lo mismo que sucedió hace casi 4,000 años, sucede hoy en el mundo. Basta ver los programas que tus hijos asisten a televisión. Basta ver qué música escuchan ellos. Yo estoy seguro que has escuchado palabras que ellos te han dicho y dices, ¿dónde aprendiste eso? Aquí en casa no lo hablamos. Ah, no. Pero en la escuela, con los amigos, en la televisión, en las películas. Nosotros no estamos en contra de nada de eso. Estamos a favor de Cristo. Pero hay que ser selectivos, aunque tu hijo haga berrinche. Más vale que tu hijo haga berrinche a que Dios haga berrinche contigo. Tú decides lo que quieres hacer. Mejor. Eu vou dar um conselho, papai e mamãe. Quando dices não a tu hijo ou tu hija, explica por que não. Não me saques com a ideia de que não, porque aqui mando eu. Isso não serve de nada. Não, explica por quê. Quando dices não, explica por que não. Pero como vas a explicar? Com a Bíblia em mano. Com isso. Não com um livro de autoajuda. Não porque foste a uma consejeria matrimonial com um psicólogo que nem cristiano é. Não. Não. Porque hay psicólogos cristianos y son muy buenos. Pero bueno, el detalle es que hay un ataque en contra de nuestros niños. Porque si tú no metes en ellos a Cristo, otra cosa va a entrar. Y no hablo de Satanás, no, ni posesión demoníaca, no. Hablo de una cultura que hace con que nuestros niños aprendan que lo anormal es lo normal. Y cuando tú dices, no, eso no es bíblico, te dicen, me odias. Tienes un discurso de odio. No, simplemente predicamos la palabra, no odiamos a nadie. Pero el mundo nos pone un tache. Ese tiene un discurso de odio. No es discurso de odio, al contrario, es de amor. No queremos que nadie se pierda, queremos que todos vayan al cielo. Por eso predicamos la palabra. Por eso, hace 4,000 años o hace un día, 2 días, es lo mismo. Hay un ataque contra nuestros niños y quieren destruir a nuestros niños. Va conmigo a Deuteronomio 12, ahí mismo 28, versículo 28. Guarda y escucha todas esas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, escucha la promesa, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, ¿hasta cuándo? A ver, ¿cómo dice ahí? Que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Lo que siembras, cosechas. Si siembras un árbol, tu hijo, tu hija disfrutará la sombra. La pregunta es, ¿qué gano yo por hacer lo correcto? Ahí está, bendición eterna para mí, mi familia y los que vienen después de mí. Esa es la garantía, esa es la promesa. Ya saben, en la Biblia para cada promesa hay una ¿qué? Una premisa. La premisa es, enseña a tus hijos mis caminos, y la promesa es, yo los cuidaré, yo los prosperaré, porque son mis hijos. Deuteronomio 12, ahí mismo, del 29 al 31, te lo voy a leer. Y aquí viene lo más tremendo que te puedes imaginar. Acuérdate que era pueblo de Dios. Por 40 años vieron milagro tras milagro todos los días en el Éxodo. Y mira lo que hicieron. Deuteronomio 12, 29 al 31. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, y aquí viene, guárdate que no tropeces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera en que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses,
pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en fuego a sus dioses. ¿Sabe cuál es la imagen de Dagón, el dios de Canaán? ¿Alguna vez ya vieron un gatito que se vende en algunas tiendas chinas que tú pones pila y hace así? ¿De dónde crees que sale eso? ¿De dónde crees que sale eso? Cuidado. Dagón tenía los brazos así. En momento dado de la ceremonia, jalaban sus brazos de bronce y lo colocaban así. Y aquí colocaba el niño entre sus manos y prendía un fuego abajo. No quiero ser tan gráfico, pero tienen que entender el peligro de la omisión de no predicar la palabra en una generación. A medida en que el niño se marchitaba, caía por entre los brazos y caía en el fuego, un pozo de fuego. Ese era Dagón, el dios cananita. Y los demás dioses allá, pues que no eran dioses ni nada, no eran mejores que Dagón. Era una plaga satánica inmensa. La cosa aquí es, a ver, Jehová les avisó, no lo vayan a hacer ustedes, No es posible que yo voy delante de ustedes, limpio toda la nación, les doy en herencia y ustedes van detrás del Dios de ellos. No hagan eso. Ahora, ¿sabe lo más increíble? Mira, no basta que el niño nazca y viva en una cultura definida por generaciones de corrupción, pecado, satanismo e idolatría, sino que lo que es peor es que vive una cultura que los mata. Vive una cultura que los asesina. Tristemente fueron encontradas estatuas de dioses allá hechas de metal en medio del campamento de Israel. ¿No creen que todo fue muy bonito en el Éxodo? ¿No creen que todo fue muy bonito entrando a Canaán? Y uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que lo hicieron? Pues, ¿cómo es posible que lo hagamos hoy? Quizá la persona no tenga en su casa una estatua de Dagón y pone a su hijo ahí, no. Pero cada vez que permites que tu hijo se contamine, poco a poco la llama de Cristo se extingue en su corazón. Cuidado con eso. Algunos me dicen, oye Ángela, eres muy radical. Gracias a Dios. El cielo está lleno de radicales. Ser radical no es colocar un chaleco con dinamita, entrar en una sinagoga y explotar. Eso es estupidez humana, asesinato. Ser radical es pararse allá afuera y decir, soy cristiano, Jesús es mi Señor. Punto. Y espera el trancazo, espera el ataque. Los radicales siempre sufren ataques, pero perseveran y prosperan, porque Cristo fue un radical, es un radical. Solo hay un camino al cielo. ¿Cuál es el camino al cielo? Eso es radical. Yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Palabras dichas por ¿quién? Jesucristo es un radical. Fueron encontradas estatuas de dioses hechas de metal en Canaán, en el campamento de Israel. Ya les comenté gráficamente, es triste, ¿no? Los brazos. Primero así, después los bajaban, todos de metal, y ahí se hacían sacrificios. Y había una estatua de Dagón, huecas, de bronce, y colocaba esa estatua en el fuego, y la panza se abría. ¿Qué crees que colocaban dentro de la estatua? Los niños. ¿Cómo decirte eso sin parecer tan rudo? Los niños eran asados. Personas que en la mañana adoraban a Jehová y en la tarde mataban a sus hijos. Así de grave era. Así de grave era. Así de grave es. Deuteronomio 18, versículo 9 al 12. Siguen las advertencias.
Cuando entres a la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Mire, eso es directo. No lo vas a hacer. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esas abominaciones, Jehová tu Dios echa esas naciones de delante de ti. El orden era así, mira. Nunca ofrecerás a tus hijos en sacrificio. Punto. Tristemente lo hicieron. Porque una generación se cayó. Porque una generación no enseñó. Porque una generación dejó de orar. Una generación se olvidó de Dios. Y entonces, los hijos de Israel sí sacrificaban a sus hijos. Quero que entenda a loucura disso. São judíos. E quê? E quê? Satanás anda ao redor, buscando a quem devorar, tu e eu sabemos. Dá-lhe chance e te ataca. Triste, pero concreto, há pruebas. Los judíos, los hebreos, en el Éxodo, entrando a Canaán, sacrificavam a seus hijos. Porque uma geração não hizo o que tinha que fazer. E como já sabemos, Ezequiel é o cronista de la entrada a Canaán. Ezequiel nos diz que foi o que passou com essa primeira geração que entrou. E há uma acusação seríssima em Ezequiel 16. Ezequiel 16, versículo 20, versículo 21. A palavra diz assim: además de esto, tomaste tus hijos e tus hijas que habías dado a luz para mí. Mira lo que te dice Dios. Ok, gracias. Tu hijo es mío. No es tuyo. Tu hijo es mío. Además de eso, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿A ellas quién? A las estatuas, a los dioses. Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollasses también a mis hijos y les ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Jehová dijo: a ver si entiendo. Fornicas, pecas, adulteras y ahora matas a tus hijos que son míos. Uno dice: bueno, están hablando con los de afuera. No, aquí habla con el pueblo de Dios. Papás y mamás, hay varias maneras de matar a tu hijo. La principal es no hablando de Dios con ellos, no orando con ellos, no transmitiendo lo que sabes de Dios a ellos. Poco a poco, esa flama del Evangelio se va a apagar en el corazón pequeño de tu hijo y tu hija. Por eso no omitas el paso de traerlos a la iglesia, de congregar con ellos, de orar por ellos y de enseñar la palabra a ellos. El Ministerio Infantil de Gracia y Paz hace un trabajo excelente. Pero ¿saben algo? La iglesia enseña, pero los papás forman. La formación se hace en casa. Porque hay personas que llegan a las iglesias y quieren que las maestras y los maestros transformen a su hijo o su hija en cristiano. No, esa es tu tarea, esa es mi tarea. ¿Quedó claro, verdad? ¿Sí o no? Ok. Las maestras y maestros son excelentes, pero la formación se hace en casa. El Señor dijo: los diste a luz para mí, son míos, son mías, y los sacrificaste a ídolos para que fuesen consumidos en la idolatría. Van conmigo al versículo 16, ahí mismo, de Ezequiel 16, pero versículo 36, por favor. Versículo 36 al 38. Así ha dicho el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces y tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados.
Significa, pueblo, te enamoraste de otro, no de mí, dice el Señor. Cambiaste el objeto de amor de mí a los ídolos. Y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. O sea, por desnudez entienda, nada queda oculto ante mis ojos, dice el Señor. Yo veo todo, yo sé todo. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. ¿Sabe algo muy curioso? Adulterio es cambiar el objeto de tu amor. La fornicación es la forma sexual del adulterio. Los profetas decían, oh Israel, generación adúltera, significa cambiaron el objeto de amor. Antes amaban a Jehová y ahora aman a Baal, Astarot, Astarte, todos los dioses falsos. Y los hijos de Israel hicieron las mismas cosas que Dios les dijo que no hicieran. Increíble. Esto es impensable, pero sucedió. Llegaron al punto de entregar a sus propios hijos al fuego. Lo hicieron. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque una generación no cumplió con lo que debía de hacer. Ezequiel 20, versículo 30 y 31. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones. Significa sus papás no les dijeron nada, hicieron de todo ustedes igual. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel. ¿Sabe qué es eso? Significa no me hablen, no les voy a responder. No me pidan, no les voy a dar. Así es esto. Vienen, pecan, fornican, adulteran, queman los hijos, blasfeman mi nombre y me piden todavía. Olvídalo. Ya no hablaré con ustedes. Ya no les daré nada, dice el Señor. Han ido demasiado lejos para demandar algo de mí, dice Jehová. Ezequiel 23, versículo 37 a 39. Porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Mira 39. Aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues, y subrayé porque eso es tremendo. Pues, habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y aquí, así hicieron en medio de mi casa. Es un pasaje increíble. Después de sacrificar a sus propios hijos a los ídolos, iban a la casa de Dios. Es mucha locura eso. En la mañana sacrificaba a sus hijos a Baal, y en la tarde iban a orar a Jehová, pedir ayuda de Jehová. Qué locos estaban, y qué locos estamos si hacemos lo mismo. El sacrificio de niños es una parte triste de la historia del mundo, la historia satánica del mundo. Los arqueólogos han encontrado todo tipo de evidencia. Los aztecas sacrificaban a sus hijos en festivales. Los incas también lo hacían. Los mayas lo hacían y creían que el niño existía en algún otro plan y que un día regresaría. En el norte de Perú, en Bolivia, hay una tribu que abarca parte del sur del continente americano llamada los Moche, y ellos lo hacían.
Y escuche que te voy a decir, lo hacían hasta los años 60, hasta que el Evangelio llegó allá. Uno de los dioses de la cordillera de los Andes es Iqueco, un demonio, Iqueco. Iqueco pide a niños y niñas para su placer. Los fenicios en la costa de Israel sacrificaban a niños. En la costa, cerca de Jope, el puerto, de ahí salió Jonás, para que entiendan geográficamente la historia. Los fenicios ahí sacrificaban a niños. Hay evidencia de esa aberración por Europa también. También en África, Uganda, hay evidencias de canibalismo de niños en Uganda. Te dije que la predicación de hoy era muy intensa y lo es, porque eso, pues, entramos en choque, además de pensar en algo así, pero lo más terrible es que sucedía en el pueblo de Israel. Eso es lo más increíble. Seré muy claro con ustedes, como siempre he sido. La guerra de Satanás contra los hombres empieza en el vientre materno. Ahí empieza la batalla. Ahí empieza el ataque contra nuestros niños, en el vientre materno. Y es llevada mediante todo el medio posible para destruir a los niños. Familias destrozadas, padres pecaminosos, todo medio electrónico, sistema educativo, el ataque está por todos lados, hacia tus hijos, mis hijos, nuestros niños. Pero dicen que tenemos discurso de odio. No es discurso de odio, otra vez es discurso de amor. Es la palabra, solo predicamos la palabra, solo eso. La guerra de Satanás contra los niños es una guerra contra Dios, porque los niños pertenecen a Dios. Satanás odia todo lo que es de Dios. A los fariseos, el grupo que más bronca tuvo con Cristo, a los fariseos no les importaba a los niños. No, su teología de salvación por obras no incluía a los niños, porque los niños no pueden hacer nada para ser buenos. Los fariseos decían, si eres bueno, vas al cielo. Sabemos que no es así. La bondad es fruto de la salvación. Eres bueno porque eres salvo. Pero antes de Cristo, ¿cómo eras? ¿Cómo era yo? ¿Cómo éramos? Por eso los fariseos, no vas a encontrar ningún escrito de los fariseos que habla de los niños. Los niños para ellos no eran nada. Nada. Porque no podían aportar, porque no podían actuar bien. Su sistema era completamente nulo y satánico. Ahora quiero mostrarles algo. ¿Cómo Cristo respondía a eso? Fantástico. Otra vez los fariseos lo odiaban. Lo odiaron más. Escuche eso. Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículo 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase. Habla de Cristo. Los papás venían de lejos con sus niños para presentar el niño a Cristo. Porque Cristo ya conocía el niño. Él es Dios, Él sabe todo. Él sabe todo. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y los discípulos regañaban a los papás. Viéndolo Jesús, ¿qué dice ahí? Otra vez, viéndolo Jesús, se indignó. Dios, no puede ser. Se indignó. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí. No se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué hace tu hijo o tu hija cuando le das un regalo? No, pues te abraza, te besa, se pone loco de alegría. Así es. La salvación es un regalo. Todos los días tienes que gozarte, alegrarte y gozarte en la salvación de Jehová tu Dios. No por ti, no por mí, sino por Él. Por de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Los niños son de Cristo, no son nuestros.
Mamá, tuviste niños, qué bueno, niñas, te felicito. Pero al fin y al cabo, son de Cristo. Jesús nos presta a nuestros niños. Son prestados. Y tenemos que encauzarlos en dirección a papá que está en el cielo. ¿Cómo? Con la Biblia, con oración, con ayuno, educación cristiana. Cuida lo que ve tu niño, tu hija en la tele, lo que escucha. Cuídalo, cuídala. Porque a ti fue entregado el tesoro de Dios, son los niños. A nosotros nos entregó, nos confió en nosotros. Confió en nosotros. Los niños son de Cristo. Ellos pertenecen al reino. Y entonces el rey los tomaba en sus brazos, los bendecía. Y así como está escrito en Ezequiel, estos son mis hijos. No son tus hijos, dice Jehová, son mis hijos. Y para quedar todavía más claro lo que estoy hablando. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 139, del versículo 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Escucha que tremendo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, de la mañana hasta la noche estás conmigo, Señor, y más allá, ¿no? Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. La pregunta es, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que nos conoce desde antes que naciéramos? ¿Cómo es posible que sabe lo que pensamos y que camina con nosotros? Bueno, hay una explicación. La respuesta está en uno de los pasajes más hermosos que hay en la Biblia. Salmo 139, ahí mismo, versículo 13 al 17. Porque tú formaste mis entrañas. Escuchen eso. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, ven que en el oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Significa, somos hijos de Adán y Eva, somos hijos de Adán, de ahí salimos todos. De ahí venimos todos. Ahora ven lo más tremendo. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Para aquellos y aquellas que dicen que el aborto no es un crimen, es un asesinato. Hay vida. Mi embrión vieron. O sea, estaba vivo, Señor. Vivo. Porque las personas dicen, pastor, pero eso es muy radical. Sí, eso es muy radical. Algún embarazo no deseado, fruto de una violación, pero el niño, ¿qué culpa tiene el niño o la niña? No, es que no lo puedo tener, pues dale en adopción, pero no lo asesine, porque eso es asesinato. Aborto es asesinato. Y yo sé que en redes sociales me van a crucificar, ¿verdad? Pero, hijo, hija, es la Biblia. No es Primera de Ángelo. Es Salmo 139 escrito por David. Es esto. No es discurso de odio. Es discurso de esperanza, es discurso de amor. No lo quieres tener, al menos dale en adopción, porque hay familias que no pueden tener. ¿Sí quedó claro, verdad? Ok. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no das un aplauso a ese Jehová maravilloso que nos cuida desde antes que naciéramos? Él te planeó, Él te formó, Él te dio vida. Viene el Salmo 22, regresen hasta el 22. Salmo 22, versículo 9. Pero tú eres
el que me sacó del vientre. Llegó el día de nacer y nací. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. ¿Sabe por qué la ley del aborto nunca pasó en Brasil? Porque la bancada evangélica se unió con la bancada católica. Había un enemigo común, el aborto. Y invitaron a médicos, por último, pastor, pero invitaron científicos para poner su punto de vista. ¿Por qué no, el aborto no? Para nada. Y entonces vino uno y dijo, es muy sencillo. La única cosa que protege al feto es el saco amniótico. Si no hubiera tal cosa, ese objeto es tan extraño a la mamá que la mamá lo expulsaría, porque el cuerpo está preparado para expulsar lo que no le pertenece. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Significa, si me estás viendo, el feto no pertenece a la mamá. Por eso hay un saco amniótico. Cuando se rompe la fuente porque va a salir. La única cosa que protege al bebé de ser expulsado por la propia mamá es el saco amniótico. De lo contrario, no habría vida en el planeta, porque las mamás iban a abortar a sus niños, no por voluntad propia, sino porque así es el cuerpo humano. Es la prueba de que ningún bebé pertenece a la mamá, porque por ahí hay un discurso, ¿no? Es mi cuerpo. Claro que es tu cuerpo, perfecto, pero lo que hay dentro de ti no es tuyo. La Biblia es clara, míos son, dice Jehová. Y ese solo pensamiento tumbó ese proyecto de ley que había ya. Pero, ¿saben? Las personas no desisten y quieren legalizar y todo eso. Bueno, el detalle es que somos cristianos y creemos en la vida, ¿verdad? Creemos en la vida. No lo quieres, no puedes tenerlo, pues dale en adopción, pero no lo mates, porque eso se llama asesinato. Es un crimen. Es un crimen. No sé si han visto alguna vez una foto real de, muy feo, pero tengo que decir eso, de un intento de aborto. Entonces es el bisturí va entrando y el feto agarra el bisturí, lo agarra como diciendo, no lo hagas, aquí estoy. Por cierto, no lograron matar a esa persona. No pudieron, gracias a Dios. Pero es esto, cuando una generación deja de transmitir la verdad, la otra empieza a hacer tonterías y locuras. Eso es una locura. Es una locura. Salmo 22 otra vez, versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. No vamos a proyectar, pero quiero que me escuchen aquí, por favor. No vamos a proyectar eso. Desde Génesis 4.1, pónganme atención aquí. Desde Génesis 4.1, capítulo 4, versículo 1, cuando una mujer concebía, esto era visto como un acto de Dios. Desde Génesis, la concepción es un acto de Dios. Incluso en el capítulo 17, versículo 20, un hijo nacido de un incrédulo, Ismael, es un regalo del Señor. Ruth, capítulo 4, versículo 13, Booz tomó a Ruth, ella fue su mujer, y Jehová le dio que concebiese y diera a luz un hijo. Jehová, siempre es Él, dador de vida. 1 Samuel 1, 19 y 20, Ana concebió un hijo que era de Jehová. Ana lo entrega a Jehová. En todos los lados, desde Génesis. El contexto es ese. Los hijos pertenecen a Dios, no son nuestros. Bueno, ahí en el documento dice que es tu hijo. Claro que es tu hijo, y claro que es tu hija. Pero si pensamos en última instancia, son de Dios. Pertenecen a Él. Los fariseos no tenían ningún interés, repito, en los niños, debido a su sistema legalista, ¿no? Pero Jesús sí. Y no era nada raro ver que los papás buscaban a Jesús y le entregaban a sus hijos. Venían corriendo, maestro, maestro. Pum. Jesús detenía, hablaba con los niños, oraba por ellos. Y era muy común
que un día antes del día de Yom Kippur, ¿qué es el día de Yom Kippur, pastor? El día de Yom Kippur es el día del perdón en Israel. Era el día en que el sumo sacerdote entraba al santísimo lugar, el arca, ya lo saben todo. 30 de octubre, día de Yom Kippur, día del perdón. Un día antes, los papás en esos 3 años de ministerio de Cristo, hablando humanamente en la tierra, porque Él está. Pero un día antes los papás llevaban a sus hijos a Cristo. Un día antes de que un sacerdote entrara al santísimo lugar. Los judíos siempre habían valorado la bendición de un padre. Es muy común en esa cultura. La bendición de un profeta, la bendición de un rabino. De hecho, el Talmud es el código civil y religioso del judaísmo, el Talmud. De hecho, el Talmud exhorta a que llevemos a los niños a la sinagoga para ser bendecidos. Te tengo una noticia, aquí no es sinagoga, es una iglesia y con mayor razón trae a tus niños a gracia y paz. Con mayor razón. Conforme el padre, la ceremonia era esa, conforme el padre colocaba sus manos en la cabeza del niño, el padre llevaba al niño con los ancianos del lugar. Y cada uno de ellos oraba por el niño. Yo les comenté domingo anterior que los judíos tienen la kippah aquí. Según mi esposa, yo tengo cabeza de kippah, porque mi kippah no cae. Comprobado, ¿eh? Comprobado. Yo pongo mi kippah y es así, parece que embona. No sale, ¿eh? Hay personas que usan cositas así, pero el mío no. Yo pongo mi kippah y feliz. Tengo cabeza de kippah. Ese es el formato de mi cabeza. Kippah significa alguien sobre mí. Pero kippah también significa las manos del Padre sobre mi cabeza son las que me bendicen. Eso es kippah. Tú no tienes que usar un pedazo de tela en tu cabeza para saber que Dios es tu Padre y te bendice y te cuida. En el judaísmo se hace así. El papá impone las manos y lleva al niño y niña para que los ancianos puedan bendecir. Uno por uno. Pide a los ancianos de la sinagoga que bendigan a su niño, que oren por él para que crezca bien. Y la cita que usan en esas ocasiones, en el Talmud, te la voy a leer. Aquí la tengo en español. Es así: que el niño o la niña, que crezca para ser perfecto en la ley, fiel en el mandamiento y abundante en buenas obras. Esa es la oración. Y que Jehová sea alabado. La gente lo hacía, la gente estaba acostumbrada a hacer así. En el pasaje en que Jesús recibe a los niños, es un comentario, en el pasaje en que recibe a los niños y regaña a sus discípulos por intentar impedir que los niños llegasen a Él, tanto Mateo quanto Marcos usam a palavra paideia em relação a niños. Paideia significa niño. Pero Lucas usa outra palavra. A palavra em grego é brefos. E brefos significa bebês. Bebês. Por isso sabemos que traíam de qualquer idade os niños a Ele. Tanto niños quanto bebês. E é por isso que Marcos 10 diz que los tomava em seus braços. Em seus braços, porque eram bebês. Os padres queriam que Jesus los tocara. Um toque de bendição, um toque de oração, darles algo de esperança, pero os discípulos los reprendían, los regañaban a los papás que hacían tal cosa. La palabra aquí es epitemao. El original dice, el regaño es epitemao. Significa censurar, reprender, regañar. Literalmente usado para castigo. La idea es esta. Ven la locura. Los discípulos hacían una protección al Señor innecesaria, por supuesto. Y decían, si no te vas, te voy a pegar, te voy a castigar. A los papás, con amenazas. No, pues Cristo viendo, dice, a ver, espérame tantito. Abra un paso. No impidan que los niños vengan a mí, porque yo estoy aquí para ellos. Para ellos. El vínculo es necesario, el vínculo es correcto. Explotaron contra los papás. Otra vez Marcos 10:14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es
el reino de Dios. Es una declaración increíble. Los mismos niños que la cultura mata son los niños a los cuales pertenece el reino de Dios. Los mismos. Los niños son de Dios. Él los llama mis hijos en Ezequiel. No tus hijos, mis hijos. Por cierto, no dice nada de los papás, ni la fe que profesaban. No se habla nada de un pacto, un bautizo, una circuncisión, un ritual cuando era niño. Por eso en el Evangelio presentamos a los niños, no bautizamos a los niños. Porque los niños no tienen todavía idea de lo que es un pecado, de lo que es una conversión. Ahora aquí viene otro tema muy tremendo. Desgraciadamente, por N razones, algunos niños mueren en su niñez. Algunos mueren en el vientre materno. Algunos mueren al nacer. Y para aquellos que quedaron con la duda, ¿qué pasa con esos niños? ¿A dónde van? Porque yo he leído que hay que profesar con la boca, creer en el corazón que Cristo es Señor, entonces seréis salvos. Pero los niños nunca lo hicieron. ¿A dónde van los niños? Algunos no llegan a la edad de hacer su profesión. El detalle es este: antes de que lleguen a la edad para hacer la confesión en Cristo, en la que pueden entender su pecaminosidad y el Evangelio entre en ellos, Cristo los toma para Él. Tenlo por seguro. Antes, porque Cristo es un Dios de amor. El niño nació, al nacer, fue abortado, ya hablamos de eso. Los niños son de Él y Él los toma para Él mismo, porque es de Él. Nunca se pierden, los niños nunca se pierden. Los niños van con Él, saben el camino, porque de ellos es el reino, la victoria y la vida. Y la vida. Él los reúne para sí mismo porque son parte de su reino. Le voy a decir algo más, estamos terminando. Esta generación de personas, las personas inmorales, que están involucradas en ese ataque enorme contra nuestros niños, hoy en día van a tener que responder a Dios por sus actos. Y ese día llegará. Tenlo por seguro. Ese día llegará. Y la pregunta es, pastor, ¿y nosotros? ¿Y qué acerca de nosotros? Pues también nosotros tendremos que responder ante Cristo. También vamos a tener que responder por los pequeños que Él nos dio. ¿Cómo los estamos creando? ¿Cómo los hemos creado? Cuando llegan, son de Él. Y nuestro compromiso de por vida es asegurarnos de que, conforme crecen y nosotros los influenciamos, los niños vengan a los pies de Cristo. Esta es tu tarea, esta es mi tarea, esta es nuestra tarea. Significa crear a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, como dice la palabra. Si no lo hacemos, la tragedia será enorme. Una generación se va a perder otra vez. Se ponen de pie esta mañana, por favor. Esta tarde ya, por favor. Quero pedirte los que pueden hacerlo, dense la volta ahí, ínquense ahí, usando tu silla como altar. Los que pueden, entiendo que no todos pueden. Entiendo que no todos pueden, no hay problema. Cierra tus ojos. Escrevi uma pequena oração, quero leerte. Senhor Jesus, aceptamos essa responsabilidade, esse dever, esse privilégio, essa oportunidade de criar a tus niños, a tus niñas. Oh Senhor, oro para que Tu les des a los padres de gracia y paz sabiduría, que les des gracia, que les ayudes a enfocar su vida entera
en transmitir justicia a estos pequeños que te pertenecen a ti y solo a ti. Son tuyos, Señor. Pensamos en ese momento en todos los niños de gracia y paz, todas las niñas de gracia y paz. Señor, da sabiduría a nosotros, papás y mamás, tutores, mentores, tíos, tías, para que podamos cumplir con ese mandamiento, Señor, de criar a tus niños en tu sabiduría. Levanta, por favor, una generación que no hará lo que bien les parezca, sino que haga lo que a ti te parece bien. En nombre de Jesús, amén. Ahí hincado, dile gracias, gracias, Señor. Ayúdame, simplemente eso. Ayúdame, Señor, no quiero fallar. Quiero que mis hijos te sigan a ti, porque mis hijos te pertenecen a ti, Señor. Amén. Se ponen de pie, por favor. Conscientes que somos de que no hay volta atrás, no hay excusa. Los niños son de Él. Dê um aplauso a Cristo uma vez mais. Podemos hacer? É para Ele. Ele é digno. Graças, Senhor. Graças, Senhor.